Oh, bendiciones en esta tarde, hermosa iglesia de Dios. Me siento tan gozosa de poder compartir en esta tarde el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Y le pido al Espíritu Santo que sea Él el que nos ministre en esta hermosa tarde. Sean todos bienvenidos a esta red social donde Dios nos está ministrando, donde Dios está transmitiendo el mensaje que quiere llevar a cabo en su cuerpo, en su iglesia. Así que sean todos bienvenidos y la gloria siempre sea para mi amado y precioso Salvador, nuestro Señor Jesucristo. En esta hora vamos a dar inicio a lo que Él tiene para usted y para mí. Primeramente para mí y luego para usted, en el cual el Señor está haciendo cosas nuevas cada día. Cierre sus ojos ahí y le vamos a pedir al Espíritu Santo que Él tome lugar en todo en esta tarde. Querido Padre Dios, dice tu palabra que acudamos a ti en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que mora ya en nuestros corazones y quien es el que gime por nosotros, el que clama y el que nos representa ante ti, Padre eterno, por el cual tú miras a tu Hijo en nosotros y traes tú una contestación a cada una de nuestras peticiones. Y no está de más, mi amado Padre, que esta tarde sea tu nombre exaltado, sea tu nombre glorificado en medio de esta palabra. Seas tú abriendo nuestro entendimiento, abriendo nuestro corazón para lo que tú estás haciendo en este tiempo determinado, porque has determinado los tiempos, mi amado Salvador. Y yo te pido que esta tarde no sea la excepción, Señor, de que tú nos des una palabra de determinación para nuestros corazones. Vivifícate, Espíritu Santo, vivifícate. Toma el lugar y todo lo que quiera venir a opacar, todo lo que quiera venir a entorpecer y a quitar, mi Dios, lo que tú quieres darnos en este momento, seas tú tomando el control absoluto y manifestándote tal y como tú eres, mi Rey. Todo te lo pido, Padre eterno, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que ahora mora en nuestros corazones. Amén y amén. Oh, el Señor es bueno. El Señor nos está hablando, como dice su palabra, nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Yo me regocijo con esta palabra, me regocijo con Jesucristo formado dentro de mí, que se está formando dentro de mí. Y eso es lo que quiero transmitir en esta tarde, que el Espíritu Santo tome control de nuestra mente, de nuestros pensamientos y todo lo que quiera obstaculizar esta palabra en este momento, que mi Señor tome acción y sea mi Dios el que tome el lugar tanto en donde usted está como donde yo estoy. Así que vamos a abrir las Sagradas Escrituras ahí en Lucas capítulo 24 y su versículo 13, algo que hemos estudiado y es lo que Dios ha estado hablando a mi corazón este año y el año pasado. El Señor ha venido haciendo una obra en cada uno de nosotros, como dice su palabra, en aquellos que se dejen usar, Dios los va a usar. Dice que Dios bendice aquel vaso y utiliza aquel vaso que quiere dejarse utilizar para honra y gloria de su nombre. Y dice aquí la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que está a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. O sea que había ocurrido un acontecimiento muy marcado en el pueblo de Israel. Y dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Con ellos, siempre he dicho con, es que alrededor o a la par de nosotros. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros?
mientras camináis. ¿Y por qué estáis tristes? O sea que Jesús viene y le dice, ¿qué son estas pláticas que tenéis entre vosotros? ¿Por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? O sea, Jesucristo les dice, ¿qué cosas? Como que él no sabía nada. Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aún también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Esta tarde no quiero yo hablar, sino que yo quiero que el Espíritu Santo de Dios hable lo que tenga que hablar yo, pero que Él pueda ministrar nuestras vidas. Hay momentos en que el Espíritu Santo quiere tomar ese lugar, y yo sé que siempre debe tomarlo cuando nosotros estamos expresando su palabra. Debemos de darle ese tiempo a Él para que Él sea el que nos abra el entendimiento, nos abra el corazón y podamos nosotros entender la palabra específica, la cual Él quiere traer a nuestra vida. Yo le he titulado a esta enseñanza o predicación. Puede ser que sea predicación o puede ser que sea una enseñanza en sí, no sé cómo el Espíritu Santo se quiera mover, pero yo le he titulado que nosotros el entendimiento, o sea, la falta de entendimiento, y cómo Dios quiere abrir nuestros ojos espirituales, los del corazón. El Señor ha venido hablando a mi corazón y yo he estado plasmada en Romanos capítulo 9 y su versículo 8 en adelante, porque el Señor en este tiempo, el Señor quiere hacerse realidad en nuestros corazones. El Señor quiere hablar a nuestra vida y formarse dentro de nosotros, porque solo es la manera como la iglesia, el cuerpo de Cristo, va a poder enfrentar los tiempos que se avecinan. La fe, el creer en Él. ¿Y qué es el creer en Él? Y es lo que el Señor está quitando un velo. Está haciendo a un lado el velo
que nos tenía a nosotros entenebrecidos, embotados. Un velo que no está en la mente, sino que está en el corazón. Y esto es lo que habla allí en 2 de Corintios capítulo 3. Y yo traigo a ustedes en esta hora, porque para poder entender, tenemos que definir palabras que el Señor quiere que nosotros entendamos. Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente es la iglesia? La iglesia eres tú y soy yo. Y ¿saben algo? Que Dios me ayude al terminar esta breve reflexión o enseñanza, como les dije al principio, a que Él pueda moverse y Él pueda abrir nuestros ojos espirituales, que no son estos ojos físicos, y pueda abrir ¿qué? Nuestros oídos espirituales para que nuestro corazón pueda percibir, pueda hacerse sensible en esta hermosa tarde. Dios es bueno porque en su magnitud, en su magnificencia siempre nos habla. Entonces yo empecé leyendo Lucas 24, que dice ahí 24, 13 al 35. Eran unos discípulos de nuestro Señor Jesucristo que habían caminado con Él mientras Él caminó en la tierra. Pero aquí se encuentran con Él después de que había sido crucificado y había sido sepultado. Y ahora nuestro Señor Jesucristo estaba resucitando. Pero podemos ver aquí que ellos convivieron con Jesús. Y nosotros quizás convivimos, pero no dejamos que Él entrara a nuestro corazón. Andábamos con Él, caminábamos con Él, pero verdaderamente Él no estaba dentro de nosotros. Y dice la palabra de Dios aquí en Romanos 10:8. ¿Mas qué dice? ¿Mas qué dice? Decía el apóstol Pablo. Cerca de ti, cerca de ti. ¿Qué es cerca? ¿Qué es estar cerca de nosotros? Jesucristo estaba caminando, dice que se les presentó a ellos en el camino a Emaús. El Señor se les acercó, ellos traían en su mente, en su corazón, algo del acontecimiento que había pasado en ese tiempo, en esos 3 días, porque ellos habían puesto su mirada en Cristo, y ahí mismo dice que ellos le decían que ellos creían que era el que había de redimir a Israel. Pero mientras caminaban, no se dieron cuenta que era Jesús el que caminaba con ellos. Y dice ahí en el 15 de Lucas, capítulo 24, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban, ¿qué? Velados. No podían ver. Porque no es solamente caminar con Él, junto con Él, o que Él esté cerca. Va más allá. Ese acercamiento tiene que ir más allá. Y Él les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén? O sea que ni siquiera se habían dado cuenta que era Jesús el que caminaba con ellos. ¿Cuántos nosotros pasamos en la iglesia? Jesús caminando con nosotros y nosotros ni siquiera percibiendo que Él estaba allí. Una cosa es saber de Él y otra cosa es conocerlo en tu corazón. Sabemos de que existe un Dios, pero ¿qué tanto nosotros lo conocemos? ¿Qué tanto llegaste tú a conocerlo el tiempo que nos reuníamos en la iglesia? Y sé que muchos se reúnen ya, pero ¿cuánto tú conociste a aquel que no quiere solamente caminar contigo,
sino que quiere hacerte uno. Quiere hacerse uno contigo. Y dice aquí, mas dice, cerca de ti está la palabra. O sea que aquí está la palabra. ¿Dónde? Aquí. La palabra está en mi boca. Pero tiene que estar ¿dónde? En mi corazón. Tiene que entrar a mi corazón la palabra y trabajar en mi corazón. Y luego dice, esta es la palabra de fe. O sea que no solamente hablamos, sino que creemos. Y esa es la fe que hace las cosas imposibles posibles. ¿Sabes, iglesia? En este momento el Espíritu Santo me dice que muchas veces nosotros hablábamos la palabra o hablamos la palabra, pero esa palabra no ha descendido a nuestro corazón. ¿Y por qué no ha descendido a nuestro corazón? Porque aún no ha habido un convertimiento en nosotros. Y sabes, yo quiero que esta tarde tú evalúes tu corazón, yo evalúe mi corazón. Porque en nuestro corazón todavía existe egoísmo, todavía existe envidia, todavía nos envidiamos. ¿Por qué aquel está allí? ¿Por qué no estoy yo? Somos egoístas y decimos tener amor en nuestro corazón y hacemos a un lado a nuestro prójimo. Decía una sierva y me impactó porque ella decía, aquella parte que todo lo mencionamos, que dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ha amado al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Quién? El Padre dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El que crea lo envuelve el amor del Padre. Y a veces no tenemos amor y nos decimos ser cristianos. Iglesia, quizás la palabra que yo doy no te guste, porque tú quieres que yo te dé una palabra así, suavecita. Yo te voy a hablar lo que Dios ponga en mi boca. Yo voy a hablar lo que Dios ponga en mi corazón. Hablar. Porque Dios quiere quitar el velo, que no es que tiene que estar en la mente, sino que el velo que está en nuestro corazón. Y quizás no te agraden las predicaciones que doy, pero yo no voy a dejar que mi Dios me demande aquel día y me diga, Vilma, te dije que hablaras esto porque yo quería abrir los ojos de mi iglesia. Y dice aquí, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confieso con mi boca la palabra de Dios, pero ¿qué dice? Pero creo en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos, seré salva. Que ya el Padre levantó a Cristo de entre los muertos. Si yo creo que Él ya no está muerto, sino que vive. ¿Y dónde vive? Vive aquí, en mi corazón. Dice, porque con el corazón se cree. Y te lo voy a dar a entender. ¿Cómo que yo no he creído? Porque todos decimos, yo he creído. Que el Espíritu Santo nos hable directamente al corazón. Porque con el corazón se cree. Y vamos a ir ahí a 2 de Corintios capítulo 3 y su versículo 14. Y dice, pero el entendimiento de ellos, ¿de quiénes? Del pueblo de Israel, se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Qué velo? ¿El velo de qué? De la religiosidad. ¿El velo de qué? De la idolatría. Porque el pueblo de Israel fue muy idólatra. Aún los fariseos se sentían muy
como que ellos lo sabían todo, pero solo eran simples religiosos, porque no practicaban el amor de Dios. No había una práctica, sino que solamente era ¿qué? De dientes a labios. Y dice aquí, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto, el pacto de la ley, les queda el mismo velo no descubierto en el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy cuando se lee a Moisés, el velo está puesto ¿sobre qué? Sobre el corazón de ellos. ¿Qué es embotamiento? O sea que hay muchos corazones que están ¿qué? Embotados. La palabra está aquí, pero el corazón está embotado. Embotamiento es ausencia temporal a reaccionar. Algo que está ¿qué? Nublado. Cuando yo digo hay un embotamiento, no puedo visualizar bien, porque me siento como un poco que no puedo ver la verdad. Y dice que este pueblo estaba embotado. Había tinieblas en sus ojos espirituales. Pero dice, el embotamiento para que no ¿qué? Pero el entendimiento de Dios se embotó. El entendimiento, ¿qué es entendimiento? Entendimiento es la iluminación, es el discernimiento, es la percepción. ¿Es el qué? El discernimiento. Entendimiento significa discernir. ¿Quién está con nosotros? Discernir, percibir, percepción. Mis ojos espirituales, mis ojos se han abierto y yo puedo ver a Cristo. ¿Dónde? Aquí dentro de mí. Y dice, verdaderamente nosotros tenemos que cambiar nuestra actitud, porque dice aquí, mas el corazón de ellos ¿qué? Se ha embotado. No hay entendimiento en ellos, no logran percibir ¿qué? La verdad en Cristo. Lo hablan, pero no lo viven. Y vamos a continuar ahí y dice la palabra de Dios. Pero cuando se conviertan al Señor, ¿qué va a pasar cuando se conviertan al Señor? El velo ¿qué? Se les quitará. O sea que va a ser quitado ¿qué? Ese velo. Y van a poder mirar con el corazón. No se cree con la mente, porque fe no es aquí, sino que es aquí. Y dice que ellos ¿qué? El velo de la fe no ha ¿qué? Ha descendido, no ha sido quitado del corazón. ¿Y cómo yo lo puedo quitar? Ellos caminaron con Jesús. Los que iban a Emaús caminaron, pero no percibieron que era Él. Y Él los trata de una forma que de verdad uno dice, wow, Señor, mira la manera, dice. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos. Y me gustó porque en la versión, la Nueva Traducción, dice de otra manera, amén. Y eso es lo hermoso, porque dice, y aquí, el Señor les dice, oh insensatos, tardos de corazón. ¿Dónde eran tardos? Para creer en lo que los profetas han dicho. Ellos no habían dejado entrar a Jesús en su corazón. Nosotros verdaderamente necesitamos que Cristo venga
y entre ¿qué? A mi corazón. Y dice aquí la palabra de Dios que verdaderamente nosotros tenemos que creer en nuestro Señor Jesucristo. Continuemos ahí en Romanos 8. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Sabes, iglesia, cómo tú puedes decir que has creído? Cuando la palabra entra, es quitado el embotamiento y entra el entendimiento de Dios a tu corazón. Y estos que iban a Emaús, dice que Jesús le dice: debo continuar mi viaje, pero ellos le dijeron una cosa importante: entra a nuestra casa, quédate con nosotros. O sea que lo invitaron a quedarse con él, con ellos. ¿Qué es la casa de Dios? ¿Cuál es la casa de Dios? Es tu corazón y es mi corazón. Apocalipsis dice que el Señor toca la puerta, porque Él quiere entrar y tener una comunión contigo, una relación contigo. Él quiere formarse en ti. Él quiere habitar en ti. Y cuando tú lo invitas verdaderamente a que Él entre a tu corazón, y sabes, iglesia, el Señor me ministraba con un canto. Yo no soy cantante, yo no soy cantora, pero en esta hora yo le dije que mi Señor fuera el que nos ministrara, y vino a mi corazón cuando estaba leyendo esto, cuando ellos lo obligaron a quedarse en el 29, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, significa cuando tú dejas que Jesús entre a tu corazón, que Él forme parte de ti. Él viene y parte su pan y lo comparte con nosotros, y entra en una relación donde nos hacemos uno con Él. Y entonces nuestros ojos, ¿qué dice? Entonces les fueron abiertos los ojos. Cuando comemos el pan, cuando comemos la palabra, nuestros ojos se abren. Y verdaderamente, ¿cuántos ojos están abiertos espiritualmente en este día? Y es la relación, porque cuando tus ojos están abiertos, tú te das cuenta quién eres tú y quién es Él. ¿Y qué necesitas tú que Él haga en tu vida? Y aquí mismo dice en 2 de Corintios capítulo 3, pero cuando se conviertan al Señor el velo se quitará. Cuando se conviertan, cuando tú haces un giro, cuando tú haces una conversión, una metamorfosis en tu vida, donde tu vida ya no viene a ser igual, sino que ahora tu vida le pertenece a Él. Ese es un convertimiento, dejar de ser yo para que Él sea en mí. Entonces el Señor dice aquí: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces cuando tú dejas que Él entre a tu corazón, viene una libertad a tu vida. Hay una libertad que el Espíritu Santo te da. Y luego dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Y lo apunté allí. Y dice: no es reflejar para transformar, o sea que no es el reflejo para transformar, sino la de contemplar, hasta ser transformado a la imagen de Él. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Cuando contemplamos el reflejo de su gloria, empezamos a ser transformados en la misma imagen
de gloria en gloria como por el Señor en el Espíritu. ¿Cuál es el reflejo? El reflejo es su palabra, como un espejo, dice aquí. O sea, cuando nos miramos en el espejo, podemos ver la misma imagen, podemos ver primero nuestra imagen, y cuando Cristo se va formando en nosotros, podemos ver el reflejo de su gloria, hasta que nosotros empezamos a contemplar y empezamos a decir, wow, Señor, yo decía que creía en ti, pero solo lo decía de dientes a labios, pero ahora que he dejado que tú entres a mi corazón, he visto una transformación en mi ser, porque me acerco al espejo de tu palabra y puedo ver cómo tú estás limpiando mi vida, porque estoy contemplando la hermosura tuya, y esa hermosura está haciendo que mi vida vaya siendo transformada de gloria en gloria. Y venía ese canto que dice, y como les digo, no soy cantora, y cuando lo estaba meditando, el Señor me estaba hablando, y por eso les dije de que quizás el Espíritu Santo quiere hacer algo diferente en esta tarde. Y venía ese canto que dice, Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Cuando estaba cantando ese canto, llévame, ¿qué? Señor, llévame al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver, al altar de bronce. ¿Sabes cuál es el altar de bronce? Cuando Dios contempló el tabernáculo que le hizo hacer a Moisés, ese altar de bronce estaba en los atrios, en la entrada, y ahí el bronce significa juicio. El bronce significa que, Señor, júzgame, porque solo juzgado por tu palabra yo voy a poder ser transformada, y cuando tú me transformas, entonces yo llego, Señor, ¿a qué? En esa pila de bronce yo voy a llegar. ¿Y qué pasa cuando yo llego a la pila de bronce? Dice, Señor, tu rostro quiero contemplar. Y dice, pásame la muchedumbre. Porque cuando tú estás pasando entre la muchedumbre, muchos te van a herir, muchos te van a lastimar. Iglesia. Pero allí es donde Dios está, ¿qué? Transformando tu vida en el altar de bronce, el altar del sacrificio, donde tú doblegas tu ser, y en esa pila de bronce tú te ves y ves que hay en tu corazón, ahí estaba el reflejo de ¿qué? De la palabra de Dios. La palabra de Dios viene y me confronta y dice, Vilma, en tu corazón existe ¿qué? Hay egoísmo en tu corazón, porque aún sientes egoísmo, aún eres codiciosa, aún hay ambición en tu corazón, porque el codicioso solo quiere las cosas para él, pero el que es nacido de nuevo ya no codicia nada ni ambiciona nada, sino que se deleita en la verdad, en la justicia. Y no en una justicia de que Dios le haga daño a tu prójimo. No, aunque tu prójimo te dañe, aunque tu prójimo te haga muchas cosas, tú estás allí y el Señor te dice, hey Vilma, necesitas arrancar de tu corazón todo lo que está dentro de ti. La avaricia, el orgullo, la altivez. Vilma, tienes que cambiar tu corazón, tienes que ser diferente. Por eso dice, pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. El sacerdote cantaba, pero teníamos que pasar entre la muchedumbre. Llévame al altar de bronce.
Anhele que el Señor lo lleve al altar de bronce, porque en el altar de bronce usted puede ver sus pecados. Ahí le son vistos lo que aún hay en usted, lo que aún hay en mí. Ese lavacro es la palabra de Dios que limpia mi corazón. Y por eso dice aquí en 2 de Corintios: por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo. O sea que se descubre nuestra cara en un espejo. Y cuando vemos el reflejo de la gloria de Dios, entonces entendemos que tenemos que contemplarlo para poder adquirir la naturaleza misma de Él, el carácter de Él. Pero mientras eso no sucede en nosotros, seguimos con un corazón embotado, con el velo todavía, el velo de que de la falta de fe, que no creemos. Y dice: pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Señor, llévame. ¿Dónde? Al lugar santísimo. Porque ahí quiero estar, en el lugar santísimo, donde tú estás. Porque donde tú estás, ahí tengo que estar yo. Iglesia, es un tiempo de que el Señor se refleje en nuestras vidas. No es tiempo de pelear. No es tiempo de discutir. Es tiempo de apartarnos a tener una intimidad con Él. Y sabes, iglesia, es lo que Dios ha querido. Tener una intimidad y una relación personal con cada uno de nosotros, porque ahí Él está sanando nuestro corazón, está liberando nuestro corazón. ¿Qué es lo que nosotros hemos aprendido de su palabra y de su verdad? ¿Estamos caminando en la verdad que es Cristo? ¿O todavía mostramos nuestra naturaleza humana? Es tiempo que mi Señor quite el embotamiento, el velo, ese velo que está dentro de nosotros, que no nos deja verlo a Él, sino que lo que vemos es que la paja de mi hermano. Dios es amor. Y el Señor no quiere que tú estés juzgando a tu prójimo, sino júzgate a ti mismo. Examínate a ti mismo. Evalúate tú mismo. ¿Cómo estás dentro de ti? Muchos creemos que ya estamos bien. Que ya venga el Señor Jesús porque ya me voy. ¿Y qué tal si allá nos encontramos con que verdaderamente Él no estaba convertido en nuestros corazones? Porque no fuiste a pedir perdón. Quizás tú no ofendiste. Quizás te ofendieron, pero no perdonaste y llegas ante la presencia del Señor y te dice: no te conozco, porque te di un mandato que perdonaras, que amaras a tu prójimo. Esta obra es del Señor, no del hombre. Esto le pertenece a Cristo. ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Hemos ganado las almas? ¿Las hemos abrigado como el pastor abriga sus ovejas, apacienta sus ovejas? ¿O las hemos dejado ir por causa de nuestro comportamiento, creyendo que nosotros estamos mejor que ellos? No, el que nos evalúa es Él. Lo que nos evalúa a nosotros en este tiempo es la palabra. Roguémosle a Dios en esta hora que sea Él el que nos ayude a caminar como debemos de caminar. Los tiempos de su regreso están ya y ya tenemos que estar preparados.
¿Por qué discutimos aún? ¿Por qué no dejamos que la mano de Dios obre en nuestras vidas y obre en los demás? Que el Señor empiece a trabajar en el corazón de cada uno. No me mandó a mí a ser juez. Me mandó a dar las buenas nuevas de salvación. Me mandó aquí a declarar su palabra. Me mandó aquí a decir que hay un Cristo que quiere entrar a nuestros corazones y velar su verdad. Y hacer que verdaderamente Él se forme en nosotros. Y dice que cuando Él entró y se sentó con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él desapareció de sus vistas. Porque a Dios no se le cree con la vista, sino con el corazón. Y dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Jesús ha ido con nosotros en el camino. Pero Él ya no quiere caminar en el camino contigo, sino que quiere entrar hoy a tu vida. Y cuando Él entre, tú vas a ver en otra perspectiva. Tú vas a ver en otro ángulo. Porque tus ojos de la fe se van a abrir. Y vas a empezar a caminar en fe. Y vas a andar en fe. No importa el acontecimiento que pueda venir a tu vida. Tú vas a creer que el Señor te saca una y otra vez. Que el Señor no te va a dejar. Pero Dios quiere una fe firme como aquellos amigos de Daniel. Aquellos varones que dijeron, el Señor nos puede salvar del horno. Pero si no fuera así, seguimos nosotros con esa mirada en Él. No amemos a Dios cuando nos conviene y cuando no. Amémoslo en todo tiempo, en el bien y en el mal. Ese es el verdadero convertido, el verdadero Hijo de Dios. El Hijo de Dios formado dentro de Él. Ese es el Dios. Y dice luego, y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo les habían reconocido al partir el pan. ¿Cuándo tú vas a reconocer? Cuando tú partas el pan en tu corazón, en tu ser, en tu alma, porque Cristo viene por tu alma. Jesucristo viene por tu corazón. Cierra tus ojos y deja que el Espíritu Santo nos lleve al lugar santísimo y que sea el Señor el que nos ayude a que cada día contemplemos y nos deleitemos en su verdad. Querido Padre Dios, tú eres el que cambia el corazón. Tú eres el que cambia nuestra mentalidad cuando nosotros lo permitimos. Precioso Espíritu Santo, que abrigas en nuestro corazón, que estás dentro de nosotros y que estás formando todo dentro de nosotros. Porque aquel día, mi Dios eterno, cada uno dará cuenta de sí. Ayúdanos, mi Dios, a que presentemos buenas cuentas contigo y que no nos hallemos faltos cuando sean pesados nuestros corazones, mi Rey, porque es el corazón el que va a ser pesado. Que demos el peso, Señor, que demos la medida, Señor, y no que nos hallemos faltos en ese momento. Que podamos terminar la jornada en victoria, Señor, a la vista tuya, no a la vista del hombre.
Porque a veces te desagradamos a ti, Señor, con nuestras acciones, con nuestros actos. Pero queremos agradar al ojo del hombre, cuando no es el hombre el que salva, sino eres tú, mi Señor. Tú has dado estatutos y decretos que debemos cumplir, mi Rey, y eso solo lo podemos cumplir en Cristo, en nuestro corazón. Porque Cristo vino a cumplir la ley al formarse dentro de nosotros. Podemos cumplir la ley a cabalidad, mi Rey. Ayúdanos, Señor, para que ese embotamiento, ese entenebrecimiento, Señor, sea quitado y sea arrancado. Por el poderoso nombre tuyo, Cristo Jesús, quien nos ha lavado con su sangre en la cruz del Calvario. Porque solo tu sangre limpia, tu palabra, tu Santo Espíritu. Hemos caminado, mi Rey, equivocadamente. Pero en esta hora, mi Rey, nos arrepentimos delante de ti. Y como decía el salmista David, júzgame tú. Que no me juzgue el hombre. Porque el hombre en sí, nosotros, Señor, queremos hacer una justicia incorrecta, Padre, mas tú nos juzgas con misericordia. Por eso dice, Padre Celestial, ese canto, que pasemos por el altar de bronce, por el altar del sacrificio, por el altar del juicio. Oh, sí, mi amado Señor y Salvador. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce, ahí donde tú nos, Padre Celestial, pasamos por el juicio, ahí en ese altar de bronce donde podemos ver, Señor, nuestros pecados. Señor, tu rostro quiero ver, pásame la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Sí, Señor, ese lugar solo está en ti. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Deje que el Señor lo toque y que el Señor lo limpie. Tócame, límpiame, heme aquí. Sí, Señor, hemos transgredido, Señor, tus leyes, la naturaleza misma. En esta hermosa tarde, Padre, te pedimos, Padre Celestial, que primeramente trabajes y actúes en nosotros. Que ese velo, Padre, que aún permanece en nuestros corazones sea quitado. Porque tú trabajas con nosotros primeramente. Para poder, Señor, quitar el velo de nuestros hijos, Señor. El embotamiento, el entenebrecimiento que el enemigo ha puesto en ellos. Para que no les alumbre tu luz, precioso Rey. En esta hora nos unimos como iglesia, Padre, para pedirte, Señor, perdón porque no hemos escuchado tu verdad y tu palabra. Y necesitamos que esos ojos se abran espiritualmente, pero que también tengas misericordia de nuestros hijos, de nuestros nietos. Y también de nuestros vecinos, de nuestro alrededor, de nuestra ciudad. Aquellos que tienen sus ojos entenebrecidos, Señor. Que en esta tarde, mi Rey, puedan presentarse en ese lavacro, Señor. Y puedan limpiar sus vidas, precioso Rey, con tu palabra y tu verdad. Para que puedan contemplar y puedan deleitarse en ti, mi Rey. Gracias te damos, Señor, por esta tarde y seas tú, Señor, ministrando todo el tiempo nuestras vidas. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Que Dios me los bendiga, que Dios me los llene de su gracia bendita, de su gloria. Y si Dios nos da la vida, seguiremos adelante
dejando que el Señor trabaje en nosotros primeramente y llevando el mensaje de verdad. Que Dios me los ayude y me los guarde siempre. Amén y amén.